estamos hablando y teniendo en cuenta que ustedes terminaron la unidad número 2 con el contador SBART. La unidad número 3 del programa del Plan 105 del año 2018 habla sobre el presupuesto estatal y el gasto público. En la clase de hoy vamos a hablar del presupuesto estatal como una herramienta de la planificación financiera y la clase de mañana a las 18 horas vamos a dar gasto público. Acá lo que yo compartí es lo que ya está en el aula virtual y en donde, como siempre, se establece cuál es la bibliografía a ser utilizada. Se vuelve a aclarar que no hay apuntes de cátedra, ¿sí? Sino que se cita siempre bibliografía, ustedes tienen que ir a los libros y realizar sus propios apuntes. En este caso es el curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario de Villegas y Dino Harat, que son las dos bibliografías obligatorias. Ahí yo cito los capítulos de cada uno, tanto de presupuesto como los de gasto público. Y siempre yo sugiero o complemento con alguna bibliografía, que en este caso es Miguel Bolívar. A mí en particular me gusta mucho Bolívar, igual que Pinochetto, ¿sí? Así que yo siempre le voy a agregar. No está como bibliografía obligatoria, pero suma y creo que en la lectura es mucho más didáctica que tanto que Harat como de Villegas. Obviamente, a mi entender. Y obviamente también le agregué, no obviamente, sino que agregué el marco normativo, porque en este caso sí ya empezamos con la Constitución Nacional, ¿sí? Las leyes de administración financiera tanto provincial como nacional, que son la 24.156 y la ley 1180. También yo le adjunté un link de los presupuestos acá de la provincia de Formosa para aquel que es un poco más curioso entre y mire que lo que vamos a hablar hoy es eso, digamos. Cómo se elabora un presupuesto, cómo es la ley, la sanción de la ley, una vez que es ley, la distribución analítica por parte del Poder Ejecutivo, la obligación que tenemos ahora a todas las provincias, las jurisdicciones de la ley de responsabilidad fiscal, donde establece informes trimestrales acumulados, presupuestos plurianuales y demás, que eso lo vamos a ver también, así que son como requerimientos más nuevos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren hacer alguna salvedad antes de comenzar? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, voy a compartir el PowerPoint. A ver si me permite. ¿Ahí ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. A ver si puedo. Es anterior. Bueno, arrancamos lo que es presupuesto, ¿sí? Nosotros veníamos de la clase de la unidad número 1 que hablamos que era el Estado, cómo estaba conformado el Estado, siempre hablando de estados modernos, ¿sí? O sea, una cosa de nación, o sea, una congregación o un conjunto de personas organizadas en un determinado territorio que tenían ciertos aspectos en comunes, ¿sí? que hacían a su nacionalidad, ¿sí? Que habíamos hablado de aspectos culturales, religiosos, históricos, ¿sí? Económicos también, que hacían a su nacionalidad, ¿sí? Y a partir de ahí surgía la figura del Estado, esta creación humana, digamos, o esta abstracción, que era esa sociedad jurídicamente organizada, ¿sí? Con un sistema de gobierno, con principios, con objetivos, con fines determinados, ¿sí? Esta organización, la que adopta en nuestro caso nuestro sistema, es una república de una división de poderes, ¿sí? En donde existen tres poderes, un órgano que decide, otro órgano que administra y otro órgano que administra justicia.
Y este Estado o esta nación, este conjunto de personas jurídicamente organizado bajo un sistema de gobierno republicano, representativo y federal, tiene obviamente objetivos y fines que cumplir, ¿sí? Que eso habíamos visto, que es también el objeto de las finanzas públicas, ¿sí? El Estado tiene que obtener, en realidad el Estado tiene que prestar servicios públicos, que habíamos hablado y ustedes también lo habrán visto con el contador SBAR, de las famosas fallas de mercado, o sea, de diferentes tipos de servicios que el mercado no puede prestar a los particulares. Entonces, esta figura o este Estado adopta, digamos, esta representación colectiva en prestar servicios que de acuerdo a la bibliografía son que solamente lo puede prestar el Estado, como defensa, la defensa, el ordenamiento interno, la administración de justicia, así que eso no se lo puede dejar al mercado. Pero obviamente todas las actividades que realiza este Estado obviamente afectan a la economía de mercado, entendiéndose la economía de mercado a la actividad realizada por particulares y que ellos son los generadores de riqueza. ¿Sí? El Estado generalmente no está constituido, no está creado para generar riqueza, sino que detrae de los particulares parte de esa riqueza generada a través de impuestos generalmente o de otra forma, y lo aplica a determinados gastos que van a estar orientados a la prestación de los servicios. ¿Sí? Esa sería la base, digamos, y es lo que nosotros estudiamos acá en finanzas públicas, cómo el Estado obtiene los recursos de diferentes fuentes, ya sean tributarias, no tributarias, transferencias y demás, cómo lo aplica a diferentes tipos de gastos a los efectos de satisfacer estas necesidades colectivas que solamente el Estado puede prestar y no lo puede prestar el mercado. Obviamente que todas las actividades que haga el Estado afecta obviamente a los particulares, que eso también vimos, ¿sí? Que son los diferentes tipos de funciones, de asignación, de redistribución o de estabilización que tiene el Estado, ¿sí? Si yo genero un impuesto que es regresivo o mata una actividad, obviamente que va a generar, digamos, un efecto malo o contrario a la economía y obviamente a largo plazo el Estado se va a ver afectado también. ¿Sí? Entonces acá entra el tema de las finanzas públicas, cómo se regula eso. ¿Sí? En la primera función, que era la asignación, es lo que vamos a ver hoy, el presupuesto. Ustedes se acuerdan que había tres partes de esa función de asignación, que era la planeación, la obtención y la aplicación. Dentro de la planeación sería esto, que es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Un plan preventivo, ¿sí? Una planificación, parte de la planificación, y es preventivo porque sucede antes, ¿sí? O sea, se planifica ahora el presupuesto, por ejemplo, 2022 se está preparando ahora en el 2021, ¿sí? Es a priori. ¿Qué va a decir este plan o qué va a establecer este plan financiero de carácter preventivo? Va a establecer el relativo o el probable curso de los ingresos. ¿Por qué es probable? Porque obviamente es una estimación, puede o no suceder, ¿sí? Como es un plan a priori, yo establezco una estimación de cuánto pienso recaudar de las diferentes fuentes de financiamiento que tiene el Estado. ¿Para qué? Para hacer frente a los diferentes tipos de gastos del Estado en un periodo determinado. Generalmente el presupuesto del Estado tiene un periodo anual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el presupuesto se confecciona o se planifica a un año, o sea, al corto plazo. Después vamos a ver en diapositivas siguientes la diferencia con planes, ¿sí? O plan de Estado o planes de gobierno y el presupuesto. Generalmente el plan sí es a mayor plazo. En cambio, el presupuesto es una planificación financiera, netamente financiera, de recursos y de gasto en un periodo que generalmente es de un año, ¿sí? Y en la República Argentina, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, coincide con el año calendario. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto se inicia el 1 de enero y caduca o vence o termina el 31 de diciembre, ¿sí? Coincide con el año calendario. Perfectamente puede ser anual de junio a junio, de mayo a mayo, ¿sí? Porque sigue teniendo 12 meses, ¿sí? Pero en este caso coincide con el año calendario. El presupuesto, este plan preventivo del gobierno, tiene tres digamos, aspectos, digamos. El primer aspecto es el aspecto económico, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando recién. El aspecto económico es netamente de obtener recursos a los efectos de financiar gastos o aplicar gastos determinados de acuerdo a la planificación, ¿sí? En la obtención de los recursos se ven las diferentes fuentes de financiamiento y en los gastos, en los diferentes objetos del gasto, ¿sí? Por ejemplo,
Si es un gasto personal, en bienes de consumo, en servicio, en transferencia, en bienes de capital, en activo financiero, en servicio de la deuda, ¿sí? De acuerdo a las diferentes clasificaciones que tiene el gasto, ¿sí? Después, este presupuesto, que es un plan netamente financiero, de carácter económico, donde compulsa, donde se equilibra recursos y gastos, o se dice en qué se va a gastar y cómo se va a financiar, también tiene en estos estados modernos o en esta república un carácter jurídico. ¿Por qué? Porque generalmente los presupuestos salen por una ley especial, ¿sí? ¿Por qué una ley especial? Es porque es la única ley que dura un año, o sea, tiene un vencimiento. Ustedes saben que la mayoría de las leyes son sancionadas sin un vencimiento, hasta que sean derogadas total o parcialmente por otra ley. La ley de presupuesto sí es una ley especial que dura un año, ¿sí? Que lo que tiene, o la finalidad que tiene es establecer, digamos, una norma de conducta o un tope, un límite que le dan al poder administrador con respecto a los gastos que puede realizar en el determinado periodo. Acuérdense que en esta república el que va a aprobar el presupuesto, y eso lo vamos a ver más adelante en los ciclos del presupuesto, el que elabora el presupuesto es el poder administrador o el poder ejecutivo. Pero el que lo aprueba y controla es el otro poder, que es el poder legislativo, ¿sí? Que es el órgano, digamos, de control. Entonces, este marco jurídico se da en esa situación, ¿sí? Donde un órgano es el que confecciona o planifica para un año determinado, pero es el otro órgano el que lo va a aprobar a través de una ley, ¿sí? Acuérdense que el poder legislativo se enuncia o emana su voluntad a partir de leyes, la sanción de leyes, en este caso la ley de presupuesto, donde le va a establecer estas normas de conducta, le va a decir dónde puede gastar y hasta qué monto puede gastar. Porque acuérdense que son fondos públicos, o sea, son fondos de la población o de recursos que detrae de la población y lo aplica a determinados gastos en esta planificación que es el presupuesto. Entonces el órgano volitivo o el que decide, que es el Poder Legislativo, va a establecer un carácter a través de una ley como una norma de conducta. Y entonces a partir de ahí este instrumento se convierte en un instrumento jurídico de aplicación obligatoria por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Donde debe cumplir una norma o establecer un tope, digamos, a la gestión, ¿sí? En donde puede gastar en concepto y montos determinados. Y se lo va a autorizar el otro poder que después posteriormente también lo va a controlar. Y también el presupuesto en los estados modernos o los estados actuales, digamos, democráticos, adopta un tercer aspecto o una tercera figura que es la política. Obviamente que el presupuesto va a ser el instrumento donde se va a plasmar la política del órgano administrador, que es el que confecciona el presupuesto. Si yo digo que quiero combatir la pobreza, en el presupuesto se tiene que ver reflejado los diferentes tipos de gastos que yo voy a aplicar para disminuir la pobreza, ¿sí? O sea, yo voy a incrementar el gasto en asistencia social, en planes sociales, en asistencialismo, en construcción de viviendas, en construcción de escuelas y demás. O sea, este instrumento que es netamente financiero o que fue concebido como un plan financiero para decir cuáles van a ser los recursos, cuáles van a ser los gastos de un determinado periodo, también tiene esta índole política, ¿sí? Porque va a cuantificar o va a establecer para dónde va el gobierno. Si yo en un presupuesto pongo que voy a pagar el 60% de mi presupuesto, servicios de la deuda, y no voy a pagar otros servicios como salud, educación y demás, yo estoy estableciendo cuál es la política o la conducción política del gobierno que yo quiero dar para un año determinado, ¿sí? O si yo, por ejemplo, quiero ir a la guerra, yo tengo que prever un gasto, ¿sí? Digo, bueno, voy a declarar la guerra. Generalmente hay economías que lo hacen así. Por ejemplo, la de Estados Unidos, que tiene un gran presupuesto en defensa. Entonces ellos cuando van a entrar en un conflicto, en el presupuesto reflejan ese incremento, digamos, del gasto en defensa a los efectos de aplicar esta política internacional que es de invadir países o permanecer en países que se encuentran, digamos, hace un tiempo determinado, o en su caso, como pasó ahora, de salir de países que ellos tenían controlados, digamos. Entonces, eso se va a reflejar en el presupuesto. O sea, la política que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo se refleja, digamos, en este presupuesto y se refleja en los diferentes tipos de gastos que va a afrontar o piensa afrontar y cómo también lo va a financiar.
¿Sí? Acuérdense que hay que financiar los gastos. Si yo voy a ir a la guerra, tengo que decir de dónde voy a sacar la plata para financiar esos gastos extraordinarios. ¿Sí? O si yo voy a luchar contra la pobreza, voy a luchar contra la desnutrición, o voy a tener una política sanitaria, digamos, y lo tengo que plasmar en el presupuesto, tengo que decir de dónde voy a financiar. Acuérdense que el presupuesto es eso, es el aspecto económico, ¿sí? De establecer los gastos en un determinado periodo, pero también decir de dónde lo voy a sacar o de dónde voy a obtener los recursos, ¿sí? A partir de esto, entonces, lo que dijimos, que el presupuesto es un plan preventivo, o sea, es una planificación preventiva, o sea, se confecciona antes que suceda, donde se van a establecer cuáles son los posibles recursos a recaudar y los egresos de medios pecuniarios o medios económicos en un determinado periodo que es anual. Tiene tres aspectos: el aspecto económico, que es de obtener recursos y aplicarlo a gasto; el aspecto jurídico, donde un órgano de la República le establece la norma de conducta al otro órgano diciendo en qué puede gastar y hasta qué monto; y un aspecto político, que es lo que explicamos recién, donde la política de gobierno va a estar reflejada en este instrumento financiero, ¿sí? Donde yo voy a reflejar, digamos, qué tipo de política voy a tener. Si voy a tener una política social, una política de endeudamiento, una política de desendeudamiento, una política de defensa, ¿sí? Como explicamos recién y dimos los ejemplos. A partir de ahí surge la diferencia que yo decía entre el presupuesto financiero tradicional del Estado o el presupuesto estatal, como lo dice Dino Harax, ¿sí? O la bibliografía, y el plan económico, ¿sí? Generalmente, el presupuesto, como habíamos dicho, es un instrumento que tiene un carácter obligatorio, o sea, todos los años tiene que existir un presupuesto. Inclusive, si no se llega a sancionar, la ley prevé que debe suceder, como pasó ahora en el año 2020, ¿sí? Donde no se votó el presupuesto en el año 2019, o sea, acuérdense que es preventivo. Entonces se prorrogó el del año anterior, que eso es lo que establece la ley. ¿En dónde se va a definir esto que hablamos recién? ¿Sí? ¿Qué gastos se van a realizar y con qué producidos o con qué fuentes se van a financiar? Y se compara, digamos, es un plan netamente, ¿cómo era? Es un programa netamente de la actividad de gobierno en materia de gasto y recursos. El plan económico tiene un carácter obviamente mucho más general. El presupuesto es un instrumento netamente financiero. Ahora yo le traje modelos para que vean. Entramos a ver un presupuesto, son todos números, digamos, ¿eh? El plan, generalmente, el plan económico es de un carácter mucho más general, ¿sí? Que no solo autoriza estos gastos y estos egresos por parte del Estado, sino que abarca programas de acción, ¿sí? Y reúne, obviamente, todos los programas relativos a la marcha de la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo un plan habitacional, un plan contra la pobreza, un plan de endeudamiento o desendeudamiento, un plan productivo, esos serían todos los planes económicos que el Estado quiera aplicar, ¿sí? Por darle un ejemplo actual, yo que sé, la exportación de carnes, la exportación de sojas, el sector agropecuario, el sector industrial, esos serían planes económicos en general, ¿sí? Producir más litio, producir más cabeza de ganado, exportar más soja. El plan financiero, en cambio, tiene un aspecto netamente financiero, de ver cuáles van a ser los gastos a realizar en un determinado periodo para prestar los servicios que el Estado deba prestar, ¿sí? Y financiarlo con diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Decir dónde lo vamos a sacar, ¿sí? Entonces, reglamenta solamente en materia de gastos y de recursos, ¿sí? En cambio, los planes económicos tienen un aspecto más general en donde se incorporan todos los planes, incluido el presupuesto. El presupuesto es un plan financiero, pero dentro de los planes existen diferentes tipos de planes, ¿sí? Donde el presupuesto es un plan más, digamos. ¿Quedó claro este concepto, digamos? Sí, Entre profe. presupuesto y plan. Sí, profe. Bueno, voy avanzando porque obviamente el tema es largo. Y bueno, esto no es muy difícil, digamos, de comprender, ¿sí? Después, en la misma estructura que veníamos hablando recién entre presupuesto y plan económico, el presupuesto, obviamente, como habíamos dicho, tiene una vigencia anual, ¿sí? A diferencia del plan de gobierno, que como tiene una política de coyuntura o una política general, como habíamos hablado recién, mide un ciclo económico, ¿sí? No mide un año o un periodo, ¿sí? Sino un ciclo económico
que generalmente comprende entre 4 o 5 años. O sea, un plan económico se da generalmente por un plan de gobierno. ¿Sí? Ustedes saben que el mandato del poder ejecutivo generalmente son 4 años. Entonces, cuando asume una nueva autoridad, sea un presidente, un gobernador o un intendente, planifica a 4 años, digamos, generalmente. Y en el peor de los casos planifica a 8, ¿sí? Con una reelección. Entonces lo que establece es política de coyuntura. Una política de coyuntura es, por ejemplo, hoy en día en la Argentina es disminuir la pobreza, disminuir la indigencia, aumentar la actividad económica, yo qué sé. Eso sería una política de coyuntura. El presupuesto obviamente va a ir reflejando anualmente esta política de coyuntura, esta planificación a mediano o largo plazo, ¿sí? Donde yo todos los años, a los efectos de cumplir esa política de 4 o 5 años, voy a ir estableciendo las prioridades en el presupuesto. ¿Cómo yo quiero salir? Bueno, por ejemplo, yo qué sé, voy a luchar contra la desnutrición o contra la pobreza. Entonces yo en el presupuesto año a año voy confeccionando y diciendo cómo voy a aplicar los diferentes tipos de gastos en la prestación de servicios a los efectos de llevar a cabo esta política de coyuntura o esta política de gobierno, ¿sí? Generalmente el presupuesto es un instrumento netamente financiero, ¿sí? Donde se compulsan ingresos y gastos, ¿sí? Y no tiene más que eso. En cambio, el plan económico sí tiene no solamente aspectos cuantitativos, sino también aspectos cualitativos. ¿Sí? Por ejemplo, mejorar indicadores de la inflación, mejorar indicadores, vuelvo a lo mismo, de la pobreza, del alfabetismo, del déficit habitacional, y así podemos nombrar muchas cuestiones que no tienen un número, pero sí tienen un concepto, una cualidad. ¿Sí? Por ejemplo, que haya pobreza cero, que haya régimen habitacional cero, eso habrán escuchado generalmente, que siempre hacen una propuesta o un proyecto económico, ¿sí? De decir, bueno, yo voy a pobreza cero, ¿sí? Y obviamente que en el presupuesto año a año va a ir reflejando esa política de gobierno o ese plan económico de gobierno que se planifica a 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces, el presupuesto tiene un carácter particular que compulsa ingreso y egreso de carácter anual, aspectos cuantitativos. El plan de gobierno tiene en cuenta aspectos generales de políticas generales donde se incorporan todos los planes de gobierno, incluido el presupuesto, que es un plan financiero, comprende 4 a 5 años y tiene aspectos cualitativos. ¿Sí? Obviamente que también, aparte de aspectos cualitativos, puedes establecer cifras. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero desendeudar el país en 5 años, con la deuda pública que tenemos. Entonces voy dando cifras. Este año voy a financiar 1.000 millones de deuda con el Fondo Monetario. El año que viene quiero cancelar el Club de París con 800 millones. También obviamente que en el plan económico se puede cuantificar. Bueno, a partir de ahí que dimos estas aclaraciones de qué es el presupuesto y lo comparamos con el plan, ¿sí? De gobierno, siempre hablando del Estado y siempre teniendo en cuenta la finalidad que tiene el Estado. ¿Sí? Acuérdense de eso, que el Estado no tiene una finalidad de obtener rentabilidad o de maximizar ingresos o minimizar costos, como si tendría una empresa o una hacienda particular. El Estado, su función es prestar servicios que el mercado no lo puede prestar, ¿sí? Para eso tiene que financiarse con determinados gastos, o sea, tiene que incurrir en determinados gastos y obviamente se tiene que financiar con determinados recursos que el Estado no genera. Y ahí entra la relación, cuando hablamos en la bolilla 1 de la relación de simbiosis o de fuerzas vivas con la economía de mercado, que es la que genera la riqueza, ¿sí? Entonces yo sí o sí tengo que interactuar con esta economía de mercado para detraer o sacar parte de esa riqueza que genera la economía de mercado y aplicarlo a estos fines, digamos, sociales o colectivos para cual el Estado fue creado, ¿sí? Y eso también lo vimos, de que si se justifica que exista el Estado o no, qué medidas debía tener el Estado en el caso de que exista, ¿sí? Que digo, sí, debe existir un Estado para prestar determinados servicios que el mercado no puede prestar, pero qué tamaño tendría que tener. Y ahí entramos a ver otra vez las diferentes doctrinas, que algunas consideran que el Estado debe ser lo más chico posible, con la participación mínima, donde el mercado, la propiedad privada, la competencia es la que establece las condiciones y el mercado y el Estado solamente regula determinadas cuestiones mínimas y su origen o su finalidad es prestar estos servicios que el mercado no puede prestar, ¿sí? Esta famosa falla de mercado.
Y hay otras doctrinas que también tuvieron un proceso histórico, que generalmente fueron por los excesos que hubieron en el capitalismo o en este liberalismo o mercantilismo, que establecen que el Estado debe controlar, estabilizar, ¿sí? Redistribuir la riqueza como función innegable o indelegable también. Solamente el Estado puede hacer esto, de distribuir la renta, hacer más equitativo, ¿sí? Y no dejar que el mercado establezca, digamos, esas cuestiones, ¿sí? Que lo habíamos estudiado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Vengo hablando mucho? ¿Venimos bien? Bien, bien. ¿Nos están aburriendo? ¿No? No, profe. ¿Se entiende, digamos, hasta acá? Sí, profe. Se Sí, entiende. sí, entiendo. Perfecto. Bueno, ahora obviamente habíamos dicho que este presupuesto es un instrumento que se da dentro de los estados modernos y generalmente entre los estados republicanos, en donde adopta, digamos, una figura. ¿Sí? Ustedes saben que en este estado que tenemos nosotros, o en esta sociedad jurídicamente organizada, la Constitución Nacional es como la Carta Magna, ¿sí? O la Carta Mayor, o la principal, ¿sí? Que nuestro ordenamiento jurídico con los tratados internacionales es la máxima instancia o la cúspide de la pirámide jurídica, ¿sí? Estaría bien arriba, sería como la norma madre de todo. Obviamente que el ordenamiento jurídico, el presupuesto, también está estipulado el presupuesto, ¿sí? Este instrumento financiero, porque tiene muchos efectos, no solamente con respecto al gasto que pueda realizar el Estado, sino también los recursos, de dónde se va a financiar, ¿sí? Y acá es muy importante porque yo los recursos los tengo que obtener del mercado o de los particulares, ¿sí? Si bien el Estado puede vender parte de su riqueza o explotar parte de su riqueza, mayoritariamente, y no solamente en la Argentina, sino mayoritariamente el Estado se financia con impuestos, y esto ustedes lo saben. Entonces, tiene que tener un ordenamiento dentro de esta república. ¿Cómo era? Y este ordenamiento nace en varias leyes, pero primeramente como carta magna o cúspide de la pirámide jurídica en la Constitución Nacional, que habla sobre el presupuesto, habla sobre los gastos y habla sobre los recursos, y lo que vamos a ver ahora. Primero, la Constitución Nacional establece la periodicidad. Ustedes saben que el artículo 75, inciso 8, son las atribuciones que tiene el Congreso o el Poder Legislativo, ¿sí? Ustedes saben, y esto lo estudiaron en Derecho Constitucional, que la República, digamos, tiene tres poderes. Hay un órgano, digamos, que es el Poder Legislativo, que es el que decide, decide a través de leyes que tienen de carácter obligatorio para toda la población, ¿sí? Una vez que ha aprobado, obviamente, con el quórum y las mayorías necesarias de acuerdo a los temas a ser tratados, pues cada uno tiene mayorías diferentes y eso ustedes lo estudiaron en Constitucional. Y entre eso establece como atribución del Congreso, primero la periodicidad, ¿sí? Anual, ¿sí? O sea, todos los años de aprobar, ¿sí? La fijación legislativa del presupuesto de gasto de la administración de la nación. ¿Qué significa? Que es una facultad del Poder Legislativo el aprobar el presupuesto o la fijación de gasto, y habla de presupuesto de gasto. ¿Por qué habla de presupuesto de gasto? Porque generalmente el presupuesto tiene un efecto jurídico sobre el gasto. En cambio, los recursos solamente una estimación, donde yo estimo recaudar determinado tributo, determinado ingreso, pero generalmente esos tributos, esos ingresos surgen de otras leyes, ¿sí? De leyes tributarias o leyes impositivas o otro tipo de leyes. Entonces el presupuesto lo que establece es esta condición jurídica que vimos hace un ratito, que era económico, jurídico y político. Bueno, esta condición jurídica es como una facultad de sancionar y obligación, o también, obviamente, la periodicidad, o sea, todos los años, sancionar este presupuesto de gasto que lo que va a establecer es en qué puede gastar en concepto y monto el poder administrador, que es el que elaboró el presupuesto y lo elevó a este órgano para que lo apruebe, ¿sí? También está la facultad del jefe de gabinete del ministro, esto es dentro del Poder Ejecutivo, de recaudar las rentas de la nación y de su inversión. O sea, de recaudar por un lado y de gastarlo, o de su inversión por otro lado, que es el artículo 99, que también establece cuáles son las atribuciones, pero en este caso del Poder Ejecutivo. Y por otro lado también tenemos como para
o sea, como atribución del jefe de gabinete, que es el artículo 100, hacer recaudar la renta de la nación y ejecutar la ley de presupuesto, ¿sí? Ejecutar sería cuando yo, una vez que está aprobado el presupuesto por una ley, yo empiezo a recaudar y empiezo a pagar. Eso también vamos a ver más adelante, que son las etapas del presupuesto, ¿sí? Que tiene 4 etapas, y entre eso, la tercera etapa es la ejecución, que es cuando se empieza a recaudar y se empieza a pagar. Y obviamente se empieza a prestar los servicios a partir del pago de eso, y se empieza a recaudar también para financiar esos gastos, ¿sí? También la Constitución, en lo que es relativo a los gastos, a los recursos, también establece diferentes cuestiones que fuimos sacando de varios articulados. Establece los derechos de importación e exportación, ¿sí? Y también de imponer contribuciones directas e indirectas. Eso van a ustedes estudiar bien, o lo vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos los diferentes tipos de impuestos, ¿sí? Hay contribuciones que son directamente al contribuyente y otras que son indirectas, o sea que se pueden trasladar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y en este caso, la Constitución me habilita o habilita al poder legislativo, ¿sí? A imponer derechos de importación y exportación y también contribuciones directas e indirectas, ¿sí? O sea, a poner en síntesis tributos a diferentes actividades económicas. También al contraer empréstitos, es una forma de financiar. Yo puedo financiar con deuda pública, puedo financiar determinados gastos, ¿sí? No necesariamente puedo financiar con mi patrimonio o con ingresos de carácter tributario o de impuestos, también puedo financiar con deuda pública. Y también disponer el uso y enajenación de tierra de propiedad, en este caso sería el uso de propiedad del Estado, ¿sí? Que también me habilita, digamos, y que yo voy a, obviamente, en este plan financiero que yo voy a elaborar en forma preventiva, yo voy a disponer de todo esto. ¿Cuánto pienso recaudar de acuerdo a estas facultades que me da la Constitución Nacional, ¿sí? A partir de ahí, vamos a los principios presupuestarios. ¿Qué son los principios presupuestarios? Disculpen, lo tiró. Los principios presupuestarios son el conjunto de normas referidas a cómo se debe, qué debe contener el presupuesto, cómo se debe elaborar el presupuesto, ¿sí? Y lo que busca es garantizar el cumplimiento de las funciones de los mismos. O sea, es un conjunto de normas o de reglas, ¿sí? Usted cuando lean otra bibliografía, generalmente habla de reglas, ¿sí? Reglas clásicas del presupuesto. Hay otra bibliografía, por ejemplo, Harach, Bolívar, o también Villegas habla de principios presupuestarios, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esto? ¿Qué debe contener como mínimo un presupuesto? ¿Sí? Acuérdense que esto es un instrumento de carácter jurídico, económico, político, y al efecto de garantizar que ese instrumento cumpla las funciones para cual fue creado, ¿sí? Este instrumento de planificación se confeccionó a forma temporal o no se puede interpretar lo que quiere decir este presupuesto, no sirve como herramienta de tampoco sirve como herramienta para comparar otros periodos, ¿sí? Se aumenta el gasto, se aumenta el recurso, qué tipo de recursos aumentaron, qué tipo de gastos, o la persona que lea un presupuesto no sepa interpretar la información que tiene esa planificación y entonces pierda validez como instrumento, ¿sí? Como instrumento preventivo o este plan preventivo, ¿sí? Que yo voy a buscar es eso, decir en qué voy a gastar en concepto y monto y voy a contraponer contra los diferentes recursos que pienso recaudar para financiarse. Entonces, en la legislación, tanto en Villegas como como era en Harach, establecen un criterio. Algunos coinciden en algunos puntos, hay otros que no. También yo puse el de Bolívar, de Miguel Bolívar, como que ustedes van a leer y hay algunos principios que tienen otro nombre o que es con otro nombre es lo mismo, o algunos que lo consideran como esenciales, algunos principios, y otros como más decorativos, o que debe contener, pero no es necesario, digamos, o que no influye si tiene o no tiene, ¿sí? Entonces yo tomé como, a mi entender, los más importantes que sí debe tener un presupuesto, ¿sí? El primer principio, la primera regla es de la universalidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en un solo cuadro, o sea, en el presupuesto,
se incluyan todos los gastos a realizar y todos los recursos a percibir por el Estado en un ejercicio financiero, sin compensaciones entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto debe tener en un cuadro todos los recursos a recaudar y en otro cuadro todos los gastos a realizar, ¿sí? Sin compensaciones entre sí. ¿Qué sería compensar? Le doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, este año, el año que viene, ¿sí?, voy a planificar contraer deuda pública, ¿sí? Entonces yo voy a poner como un recurso del año que viene incrementar la deuda pública, ¿sí? A través de la obtención de un préstamo o a través de colocación de deuda. Este principio me pide que yo coloque en un cuadro todos los recursos que voy a recaudar por este endeudamiento y en otro cuadro todos los gastos que voy a hacer, ¿sí? Yo el año que viene también ya empiezo a pagar este préstamo o este endeudamiento. Entonces voy a tener gastos relacionados a comisiones, amortización de deuda, intereses. Lo que me pide este principio es que yo no compense entre sí, que no ponga la diferencia, ¿sí? Ejemplo, yo pienso obtener tanto endeudamiento y tanto pagar, entonces pongo la diferencia. Eso estaría mal, digamos, eso iría en contra del principio de universalidad, ¿sí? Lo que me pide esto es que yo ponga en un cuadro todos los recursos, así yo veo cuáles van a ser los recursos en un periodo determinado y contraponga contra todos los gastos entre sí. Por darle otro ejemplo sencillo, por ejemplo, yo el año que viene quiero vender una camioneta y comprar otra camioneta para el Estado, ¿sí? Lo que me pide este principio es que yo, en el cuadro de recursos, voy a poner la venta del rodado, ¿sí? Y en el cuadro de gasto voy a poner la compra de otro rodado. Si yo iría en contra de este principio de universalidad, yo pondría la diferencia, ¿sí? Compro una camioneta por 5 millones de pesos y entrego como parte de pago otra camioneta o vendo otra por 3 millones. Entonces yo pongo la diferencia, ¿sí? Pongo gastos por 2 millones. No, eso iría en contra de este principio de universalidad. Lo que me pide este principio es que yo ponga como un recurso la venta de camioneta por 3 y como un gasto la compra de camioneta por 5, ¿sí? Sin que yo compense el mismo concepto, ¿sí? Por más que para mí siga habiendo una camioneta, yo entrego una y saco otra, para el Estado siga habiendo una camioneta, ¿sí? O un rodado, o un bien, digamos, no corriente, ¿sí? Entonces lo que me pide es que exponga esto, cuál va a ser el recurso y el gasto sin que compense entre sí. El principio de unidad establece que todos los gastos públicos, igual que todos los recursos, deben estar insertos en un solo presupuesto y no debe haber afectaciones de recursos especiales a una erogación determinada. ¿Qué quiere decir este principio primero de unidad? Que no puede haber varios presupuestos, ¿sí?, dentro del Estado, sino que el presupuesto que es aprobado por una ley del Congreso de la Nación o de la legislatura de la provincia o del Consejo Deliberante en el caso de un municipio, tiene que ser único. O sea, yo la planificación que elaboro para un año determinado tiene que ser único, tiene que ser un solo proyecto de presupuesto que yo lo elevo para su aprobación y una vez que esté aprobado, solamente ese instrumento debe haber, ¿sí? No puede haber presupuestos complementarios o adicionales o extra presupuestarios. O sea, todos los recursos y gastos tienen que estar en este único presupuesto. Y no tengo que afectar un recurso determinado a un gasto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo un determinado recurso lo recaudo y iría como una cuenta que se llama rentas generales, ¿sí? Como una caja única. Y de esa caja única yo pago cualquier tipo de gasto que tiene el Estado, ¿sí? Pero esta regla, digamos, o este principio tiene su excepción porque, por ejemplo, en la Argentina sí existen recursos de afectación específica. ¿Qué significa? Que un determinado recurso, al momento ya de su recaudación, ya está afectado a un gasto determinado. Ejemplo, el Fondo Nacional de Vivienda, por ejemplo, el FONAVI, ¿sí? Parte de los recursos que se recaudan, yo que sé, en el impuesto a las ganancias, se destinan para la construcción de vivienda, ¿sí? Por ejemplo, las universidades públicas como la nuestra también tienen fondos de afectación específica de determinado impuesto, ¿sí? Se recauda un determinado impuesto y automáticamente no es que va a esta cuenta de rentas generales para pagar cualquier tipo de gasto, no. Se afecta un porcentaje de este impuesto determinadamente para las universidades nacionales. Lo mismo sucede en el caso del incentivo docente, ¿sí?, que es para pagar sueldo de los docentes, que determinados impuestos automáticamente financian impuestos a los docentes. Y, por ejemplo, un ejemplo muy actual es ahora el impuesto a las grandes riquezas que se instauró ahora en plena cuarentena, donde busca
ese impuesto, pagar los gastos de la pandemia y lo de la asistencia social, digamos, por la actividad económica, que obviamente por el cierre de la actividad económica, las políticas de aislamiento y demás, recayó obviamente sobre la población negativamente. Entonces, a través de la creación de este impuesto, se afecta específicamente el recaudado de este impuesto a las grandes fortunas directamente a gastos relacionados al pagar asignaciones universales, el IFE y todos esos instrumentos, digamos, de política de redistribución que aplicó el Estado en esta época de pandemia. ¿Sí? Ese, por ejemplo, obviamente va en contra de este principio de unidad. No se cumple el principio de unidad, porque el principio, aparte que tiene que ser un solo instrumento, no permite que se afecte, ¿sí? Sino que todos los recursos deben ir orientados o a financiar todos los tipos de gastos sin afectación específica. Pero en este caso, por lo menos en la República Argentina, tienen una excepción porque hay varios recursos que se encuentran afectados específicamente a un gasto determinado. Y dentro de los principios esenciales, como algunos autores lo establecen, o estáticos, como lo dicen otros, ¿sí? Porque también hay autores que establecen como principios estáticos y otros dinámicos, es el de claridad, ¿sí? El de claridad es muy sencillo, ¿sí? Que el presupuesto debe ser un instrumento claro, comprensible, o sea, que sea comprensible para cualquier persona. ¿Qué significa? No necesariamente uno tiene que ser un experto presupuestario o en finanzas públicas, ¿sí? O en contabilidad pública o en contabilidad presupuestaria para entender qué política de gobierno o qué asignación de gasto y de recursos prevé un gobierno determinado realizar en un periodo determinado, ¿sí? Yo tendría que entrar al presupuesto y a grandes rasgos por la forma del ordenamiento, la forma de clasificación de los recursos y los gastos y la disposición de la información, en principio debería ser entendible para cualquier tipo de persona. Así que yo medianamente le digo, bueno, a ver, ¿cuánto van a gastar en salud? ¿Cuánto van a gastar en educación? ¿Cuánto van a gastar en seguridad? ¿Cuánto van a gastar en, por decirlo así, en producción? ¿Cuánto van a gastar en tecnología o en ciencia y tecnología? ¿Sí? Yo o sea, sin ser un especialista, tendría que utilizar el instrumento financiero del Estado y interpretarse. Acuérdense que el presupuesto que es elaborado obviamente por un órgano técnico dentro del Poder Ejecutivo, que obviamente lo elabora el Ministerio de Economía, es elevado al Poder Legislativo para que lo apruebe. Y cada diputado que lo aprueba tiene que entender que está aprobando. Y generalmente los diputados no necesariamente tienen que ser un especialista en presupuesto, pero sí ellos van a interpretar lo que dice el presupuesto y lo van a aprobar o en su caso lo van a desaprobar o no van a votar favorablemente si en el caso que no estén de acuerdo, digamos, a los montos y conceptos incorporados en el presupuesto por el poder administrador o el poder ejecutivo. Entonces aquí donde es la herramienta importante que sea claro, o sea, que sea interpretable por cualquier persona, tanto los que van a aprobar y después controlar como la población en general. ¿Sí? Siguiendo con los principios, tengo el principio de exactitud, ¿sí? El principio de exactitud está relacionado a que obviamente que esto es tiene una connotación o tiene un parentesco muy parecido a los requisitos de la información contable que ustedes estudian en Contabilidad 1, ¿sí? Porque obviamente es también un instrumento de planificación financiera o económica y tiene similitud a los requisitos de la información que ustedes estudiaron y entre eso el principio de exactitud, ¿sí? Que en síntesis es que sea veraz, o sea, que la información contenida en el presupuesto sea cierta, ¿sí? Que no haya obviamente algún dato malicioso, malintencionado, que no sea reflejo de lo que la realidad o de lo que, acuérdense que el plan es preventivo, de lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Si yo digo que voy a gastar tanto dinero en tal actividad, que en realidad sea lo más acertado posible. Igual es una planificación, se puede cumplir o no. O yo digo que voy a recaudar un determinado tributo, o voy a recaudar o voy a tener una determinada fuente de financiamiento, que sea lo más veraz o lo más exacto posible al momento de su confección, ¿sí?
a los efectos que la planificación sea una verdad, planificación realmente, ¿sí? Si yo hago un plan que no tiene información válida o cierta o creíble, obviamente se convierte en un instrumento netamente formal de presentación y aprobación, y después yo obviamente hago otra cuestión, ¿sí? No cumplo. Entonces el resultado principal de la búsqueda. Perdón. Entonces tiene que tener, más allá de los principios que veníamos hablando, tiene que ser veraz o cierto, ¿sí? La información obviamente contenida. En este caso la información va a ser contenida con respecto a los recursos y con respecto a los gastos a efectuar en un determinado periodo, ¿sí? Por este caso por el poder administrador, ¿sí? Otro de los principios que es muy importante es el de anticipación. Hay otros autores que establecen el principio de precedencia, que es lo mismo, por eso yo lo puse en paréntesis, que lo que busca este principio es lo que hablamos hoy y vimos hoy en la Constitución, como una facultad del Congreso de fijar anualmente el presupuesto, ¿sí? Que era el artículo 75, inciso 8, que es la obligación por parte del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto. ¿Qué significa? El Estado, por el servicio que presta, no puede tener una interrupción en los servicios. Ustedes imagínense que las comisarías cierren, que los juzgados cierren, que las escuelas, que los centros de salud cierren, ¿sí? Es, en una concepción moderna de Estado y de organización, es imposible, ¿sí? Hay determinados servicios que el Estado no puede dejar de prestar por esenciales que se consideran. Entonces, el presupuesto, que es un instrumento, por más que no esté aprobado por el Congreso de la Nación en el tiempo determinado, debe garantizar esta continuidad de los servicios públicos que son prestados por considerarse extremadamente esenciales para la población, ¿sí? Entonces, el principio de anticipación o de precedencia establece qué pasa en el caso que no se ha votado, o sea, tratado, debatido y aprobado o desechado el presupuesto con anticipación. Acuérdense que es un instrumento preventivo, se aprueba antes que entre en ejecución. O sea, se aprueba antes del 1 de enero de cada año. Y entonces este principio lo que establece que ante la falta de la aprobación o la votación y el debate parlamentario del presupuesto, se establecen otras soluciones, digamos, para garantizar la prórroga, teniendo en cuenta esto que yo lo que le comenté, ¿sí? Que tiene que haber una continuidad del servicio y el Estado, digamos, no cierra, ¿sí? El Estado sería un 24/7 todo el año, ¿sí? Por el tipo de servicio que presta. Y establece tres soluciones, por decirlo así, que también tiene un proceso histórico, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió tres formas, digamos, de darle continuidad, sino que se fue dando por el transcurso del tiempo, ¿sí? El que rige al día de hoy es la prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior, que es la primera solución, digamos, ante la falta de votación. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2020 es una prórroga del año 2019, el presupuesto nacional. ¿Qué significa? Que en el 2019 no se elaboró el presupuesto y no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la Nación. Entonces, la ley de administración financiera, la 24.156, que nosotros la vamos a estudiar, prevé que en el caso de que no sea aprobado antes del 1 de enero y en donde empieza a regir el presupuesto, se prorroga automáticamente el presupuesto del año anterior, en este caso sería el 2019, y me permite hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, dice, en el caso de los recursos, que yo voy a sacar de ese presupuesto aquellos recursos que ya yo no pienso recaudar, que fueron ya recaudados y no se piensa recaudar nuevamente. Y voy a incorporar aquellos recursos que sí pienso recaudar en este año siguiente, ¿sí? Y lo mismo con los gastos, me permite sacar o detraer aquellos gastos que yo... La ley es la 24.156, es la que yo dejé en el aula virtual, ¿sí? Que es la ley de administración financiera, ¿sí? Que hay un sistema de presupuesto, se establece varios sistemas que lo vamos a ir estudiando. Y después está la ley 1180, que es la misma ley, pero de orden provincial. También ley de administración financiera, pero en el orden provincial, que también tiene un sistema de presupuesto, ¿sí? Y también establece la prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior, ¿sí? En el aula virtual está todo, ¿sí? Que no se preocupe, está la Constitución, están las leyes, y generalmente yo voy armando así las cátedras. Yo todas las leyes, todo lo que voy nombrando, o los autores, los libros, yo se los pongo en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes los tengan, vayan, hagan un clic, lo lean, ¿sí?
y cumple la función del aula virtual. El aula virtual a la larga es eso. Es como un repositorio de la información que debe tener el alumno. ¿Sí? Ustedes en síntesis lo único que tienen que tener es ir al aula virtual, abrir los libros de ahí, las leyes de ahí, y después participar en la clase. Entonces, es la prórroga automática del presupuesto anterior con estas modificaciones tanto en recursos y gastos que yo le comenté. Después, la otra es la aprobación tácita del proyecto de presupuesto. ¿Qué es la aprobación tácita? Es cuando yo, el poder administrador, el poder ejecutivo, remito el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación o a la legislatura provincial o al Consejo Deliberante de un municipio, y dentro del año calendario no tuvo tratamiento, o sea, no debatieron, no sancionaron y no aprobaron el presupuesto. Entonces se considera, si yo elevé el proyecto y no tuvo una aprobación expresa, que sería a través de una ley o una ordenanza en el caso del municipio, se considera aprobado tácitamente. ¿Sí? En este caso, anteriormente regía esto en nuestra legislación. A partir de ahora rige la prórroga automática del presupuesto anterior con estas modificaciones en los recursos y gastos que yo le expliqué hace un ratito. Y anteriormente también había una autorización temporaria de gastos. ¿Qué es una autorización temporaria de gastos? Era que si el presupuesto no estaba aprobado al 1 de enero, a mí me autorizaban temporariamente por meses generalmente, o sea, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, como un presupuesto o una autorización temporaria que yo pueda realizar gastos contra ese presupuesto que todavía no está aprobado. Cuando se aprueba el presupuesto, esos gastos que yo realicé, obviamente van a impactar en los gastos aprobados en ese presupuesto que se aprobó, yo que sé, en febrero, en marzo, en abril del año siguiente, y obviamente se aprobó fuera de término. ¿Sí? O sea, a mí el poder legislativo me da una autorización temporaria, ¿sí?, a realizar gastos en contra de ese presupuesto que todavía no está aprobado. ¿Sí? Y una vez que se aprueba, recién yo afecto esos créditos autorizados. ¿Sí? Obviamente este sistema no se utiliza teniendo en cuenta que la nueva ley de administración financiera, en realidad no tan nueva, va a cumplir 30 años ahora, desde el año 92, ¿sí?, la ley 24.156, donde establece la prórroga automática. Y lo que busca, digamos, es establecer este principio de precedencia o anticipación, es esto, de dar una prórroga, de dar una continuidad a los servicios que debe prestar el Estado, teniendo en cuenta que son esenciales y obviamente no requieren más interpretación que esta. O sea, si yo le digo, estos servicios presta el Estado, sí, todo el mundo vamos a poner de acuerdo diciendo, sí, el Estado no puede parar, ¿sí? No puede, los juzgados tienen que seguir abiertos, la policía tiene que estar en las calles, los hospitales tienen que seguir abiertos, las escuelas tienen que seguir enseñando, las universidades o lo que fuera, ¿sí? O sea, un conjunto de actividades que el particular no lo puede prestar en forma particular o no puede suplir al Estado, ¿sí? Porque sería una anarquía total y iría en contra de este Estado de Derecho, de esta nación que nosotros participamos y nos sometemos con un conjunto de derechos y obligaciones, ¿sí? Otro de los principios es el de especialidad, ¿sí? La especialidad habla, obviamente, que estos recursos y gastos tengan una clasificación y una designación, o sea que deben tener un orden, ¿sí? Ustedes saben que es propio de nuestra disciplina contable de clasificar los bienes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la contabilidad clasificamos en corriente y no corriente, en activo, pasivo y patrimonio, en cuentas de resultado, en cuentas patrimoniales, en cuentas de movimiento, ¿sí? Dentro, yo que sé, dentro del activo tengo corriente y no corriente, dentro del corriente tengo por un orden de liquidez, ¿sí? Primero van a estar las disponibilidades, después los créditos, después los bienes de cambio, o sea, es propio establecer un orden y una clasificación, y esa clasificación también tener una codificación, ¿sí? Cuando ustedes tuvieron las RT técnicas, vieron que cada partida, cada bien, digamos, tiene una codificación, una forma de evaluación y exposición que hace a la disciplina contable, ¿sí? Es propia de la disciplina contable, ¿sí? A los efectos de tener información relevante para terceros, ¿sí? Si yo tengo toda la información con un orden cualquiera, primero no puedo interpretar, no se cumplirían varios principios o varios requisitos de la información, que es veracidad, exactitud, oportunidad y demás. Y por otro lado también sería muy difícil interpretar, y por otro lado también sería muy difícil comparar un periodo contra otro periodo, o sea, yo no podría hacer un análisis comparativo
¿sí? Si gasté más en personal, si gasté más en servicio, ¿sí? Si se incrementó el gasto, si es deficitario, si es superavitario. Entonces, es necesario también que haya este principio de especialidad en el presupuesto, que yo clasifique las partidas tanto de recursos y de gasto en un periodo determinado, ¿sí? Y esta clasificación obviamente tiene que estar relacionado a los fines del presupuesto. Nosotros, por ejemplo, en el sector público tenemos un manual de clasificaciones presupuestarias que ustedes lo van a estudiar y van a hacer los prácticos en Hacienda Pública, la materia que la van a tener el año que viene. También la van a tener conmigo. En Hacienda Pública nosotros tenemos un cuadernillo de trabajo práctico donde hay el famoso nomenclador, ¿sí? Que utilizamos el nomenclador o el manual de clasificaciones presupuestarias de recursos y gastos, en este caso de la provincia de Formosa, donde hay diferentes tipos de clasificadores. Por ejemplo, los recursos tenemos clasificador por rubro, por su carácter económico, por tipo de moneda. Después los clasificadores de gasto tenemos por objeto del gasto, por su carácter económico, por su finalidad y función, por su fuente de financiamiento. O sea, yo diferentes tipos de gastos clasifico de acuerdo a un criterio determinado, ¿sí? Por ejemplo, los gastos por objeto del gasto es de acuerdo a la naturaleza del gasto. Entonces voy a tener gasto en personal, gasto en bienes de consumo, gasto en servicios, gasto en bienes de capital, en transferencias, ¿sí? O por decirlo así, el clasificador por rubro clasifica ingresos tributarios, ingresos no tributarios, contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias al sector privado, y así le puedo nombrar extensísima una clasificación. Lo que busca esto es designar y dar una clasificación que permita cumplir los requisitos de la información y también permita esta comparabilidad entre periodos de la misma información que maneja el Estado, siempre relacionado obviamente a los ingresos y a los gastos, ¿sí? O a las erogaciones de los ingresos, ¿sí? Y obviamente tienen que reflejar eso, su naturaleza, su magnitud, y obviamente el periodo, que en este caso siempre va a ser anual, ¿sí? Y por último, yo puse el principio de publicidad, que obviamente ustedes saben que todos los actos de gobierno deben ser públicos, ¿sí? Ustedes saben que el Estado, hacer una forma de gobierno representativa, cumple un mandato. O sea, las autoridades que están a cargo de los diferentes tipos de poderes, en realidad tienen un mandato del pueblo. El pueblo es el que ejerce el poder y elige sus representantes para que ocupen estos órganos que estuvimos hablando, ¿sí? Tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, ¿sí? O sea, el que confecciona el presupuesto como el que aprueba es elegido por el pueblo. Entonces el pueblo necesita saber a ver qué hacen sus representados, ¿sí? ¿Qué política de acción plasman dentro del presupuesto? ¿Qué aprueban dentro del órgano volitivo? ¿Sí? ¿Cómo es el control concomitante anterior y posterior del presupuesto, de este plan financiero y demás? Entonces la publicidad, tanto en su preparación, en su discusión, en su ejecución y en su control, que son las etapas del presupuesto, debe estar, digamos, debe llevar este requisito de publicación o de publicidad, o debe ser de conocimiento público, ¿sí? Ustedes ven que inclusive hoy en día hasta se filma, o sea, ven en TN cómo debaten el presupuesto, están hasta la madrugada debatiendo ahí el presupuesto para el año que viene, ¿sí? Eso es un acto, una forma de publicidad, digamos, en este caso sería del debate, discusión parlamentaria y debate y aprobación legislativa del presupuesto. Pero también tiene que tener publicidad en la preparación del presupuesto. Por eso yo ahora le puse, cuando van al aula virtual, dice presupuesto 2021 Formosa, y en realidad ustedes ingresan ahí, está el presupuesto debe haber como de 20 años atrás. Y están en todas las etapas, están los proyectos de presupuesto, están los presupuestos ya que fueron, que están en vigencia, por ejemplo, el 2021, y también los presupuestos que ya están en una etapa de control, que ya sucedieron, ¿sí? En donde está toda la información de qué fue planificado en el proyecto, cuál fue ejecutado y la cuenta ahorro-inversión, que esa es la rendición de cuenta de ese presupuesto o de esa planificación. Que también ahora, si nos da el tiempo, yo le vamos a entrar y le voy a mostrar, digamos, ese link que yo le puse ahí del gobierno de la provincia que está muy completo. Venimos bien hasta acá. Quedó claro cuáles son los principios presupuestarios o reglas clásicas o reglas presupuestarias, ¿sí? Son todos sinónimos, ¿sí? Que lo que buscan es qué debe contener como mínimo el presupuesto a los efectos de su elaboración, discusión, debate y control, ¿sí?
y que lo que busca es eso, que sea un instrumento realmente de planificación por parte del Estado y que también sea un instrumento de control. Acuérdense que el presupuesto no solamente es un plan, ¿sí?, sino también es un instrumento de control para los órganos que le toca controlar, como el Poder Legislativo, y también para la sociedad en general, ¿sí? Yo perfectamente como un ciudadano puedo objetar ese presupuesto que está publicado, ¿sí? O decir, no estoy de acuerdo con ese presupuesto. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, sí. la que quieras, decime. Sí, es más de actualidad. ¿De dónde, por ejemplo, se obtiene o quién aprueba el incentivo que fue propuesto por el gobernador Kicillof de dar o de ofrecer un bono a los estudiantes para que ellos accedan al viaje de egresados? ¿Eso forma parte del presupuesto? Como habíamos hablado, todos los gastos están dentro del presupuesto. ¿Sí? Ese sería el principio de unidad. No puede haber un presupuesto. Eso lo vamos a ver más adelante y sí, en realidad el presupuesto, cuando no hay una partida prevista, por ejemplo, el año pasado, el gobernador Kicillof, estoy seguro que no previó este tipo de gasto dentro del presupuesto para este año. Pero el presupuesto te permite ampliar las partidas presupuestarias. Obviamente, cuando yo amplío, tengo que someter a aprobación nuevamente de la legislatura, o en este caso, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y tengo que decir de dónde voy a financiar esos gastos, ¿sí? Eso sería uno de los casos. Y después también el presupuesto establece partidas que no tienen una asignación determinada. ¿Qué significa? Que yo pongo diferentes tipos de gastos, que eso también le quiero mostrar en un presupuesto, que pongo gasto en personal, gasto en servicio, y después pongo partidas que no tienen una asignación, sino que yo pongo un gasto que todavía no le di un destino, y eso integran dentro del presupuesto. Y generalmente se utilizan para esto, para gastos no previstos, ¿sí? Porque en la planificación cuesta mucho determinar cuáles van a ser los gastos. Por ejemplo, cuando se hizo el presupuesto para el año 2019, nadie previó que iba a haber una pandemia a partir de marzo, ¿sí? Y obviamente la pandemia comenzó y eso llevó a determinados gastos que tiene que realizar el Estado y que obviamente no estaban previstos dentro del presupuesto. Pero eso también, la legislación y la normativa prevé eso, que esos gastos que son imprevistos, que obviamente pueden ser incorporados al presupuesto, y el único requerimiento que pide es que se diga de dónde se van a financiar esos gastos. Porque el presupuesto también tiene un conjunto de principios, y entre eso el de equilibrio, que yo por ejemplo no le puse acá por una cuestión de que se considera que ya es equilibrado, que cada recurso, o sea, cada gasto tiene que estar asociado a un recurso determinado. O sea, yo cada gasto tengo que decir de dónde lo voy a financiar, o si no, no lo puedo gastar. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Y quién lo aprueba en este caso? Y lo que yo habrá hecho es, yo casi seguro, estoy seguro que habrá utilizado estas partidas que no tenían una asignación específica. ¿Sí? Yo en el presupuesto, cuando elaboro el presupuesto y lo mando a la legislatura para que me apruebe, pongo un conjunto de gastos. Digo, voy a gastar en pago de sueldo tanto, en bienes de consumo tanto, en endeudamiento público tanto. Y dejo una partida que se llama partida, digamos, sin asignación específica, dejo abierto, yo que sé, hay unos cuantos millones. Y después le asigno un destino, en este caso el de los viajes. Ahí entramos en si corresponde, no corresponde y demás. La legislatura, que es el órgano que controla el presupuesto, después puede interpelar a cualquier ministro de Kicillof o inclusive al mismo gobernador, llamarlo y que rinda cuenta de por qué gastó en eso. Y en su caso desechar, porque después el presupuesto, que es aprobado preventivamente, puede ser controlado a medida que se va gastando, como ahora, que se llama interpelación. Cuando yo lo llamo y le digo, ¿por qué gastaste en esto que no estaba previsto? También hay un control posterior o ulterior, que es cuando yo le apruebo la cuenta, que le apruebo los gastos determinados. Y ahí yo le puedo decir que ese gasto no estaba previsto y que no correspondía. Y obviamente ahí hay una responsabilidad del funcionario público. ¿Sí? Obviamente que está, a lo que quiero llegar es que está estipulado, digamos. No es que un gobernador que tiene un presupuesto determinado puede gastar en lo que se le ocurra. ¿Sí? Primero tiene que determinar de dónde va a financiar y después tiene que rendir cuenta de eso. ¿Sí? Ir al órgano legislativo, en este caso sería la legislatura de la provincia de Buenos Aires, si es a nivel nacional el Congreso Nacional, y dar explicaciones de eso. Y no solamente sucede con esto, sino con muchas cuestiones. En otros gobiernos también,
o en este mismo gobierno, se contrajo deuda, hubieron gastos excepcionales, por ejemplo, este que vos nombraste, o gastos de pandemia, o gastos porque se aumentaron las asignaciones y demás, que yo puedo hacerlo, puedo aplicarlo por un decreto del presidente o un decreto del gobernador. Digo dónde voy a financiar, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a las grandes riquezas financia gran parte del gasto ahora del Estado Nacional, ¿sí? Y después obviamente tengo que ir a rendir cuenta de eso. Cuando yo el año que viene yo rinda cuenta de este presupuesto, tengo que ir a explicar por qué lo hice, ¿sí? Y por qué yo gasté fondos del Tesoro Provincial o del Tesoro Nacional con ese destino, y en su caso el órgano, el Congreso de la Nación, la legislatura provincial, va a establecer la responsabilidad o no, o va a aceptar el gasto o directamente va a establecer la responsabilidad y va a rechazar, ¿sí? Pero está previsto, digamos, dentro de esta república y dentro de estos órganos, estos tipos de controles. Y el presupuesto obviamente prevé estos gastos que no fueron previstos al momento de su planificación. Pero lo que busca siempre es establecer un límite, ¿sí? Que es lo que hablamos, que es la condición jurídica que hoy hablamos del presupuesto. Busca que el Poder Legislativo ponga un límite al Poder Ejecutivo con respecto a la recaudación y a los gastos, y más hacia los gastos. Que gaste lo que estaba planificado, ¿sí? Y si gasta fuera de eso, que justifique por qué lo gastó y cómo financió. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Después sí podemos entrar en el dilema si corresponde o no corresponde, más que sería ya una cuestión de interpretación o percepción. Yo te digo lo que corresponde técnicamente, ¿sí? O lo que está previsto técnicamente en la legislación. Sí. Todo lo que esté fuera, digamos, del presupuesto, así como en el caso de la pandemia, si se prorrogó el presupuesto de 2019, que no tenía ni previsto siquiera que iba a haber algo tan grande, digamos, como lo que se desembolsó para salud, todo eso va a ir por leyes aparte, digamos, del presupuesto, o sea, por decreto, por ejemplo, aparte del presupuesto. O sea, el presupuesto, supongamos que dice 1.000 millones y lo que se gastó aparte. No, acuérdate que no hay presupuestos anexos ni extraordinarios, es un solo presupuesto. Ese presupuesto que está aprobado, lo que prevé es, eso es lo que yo le comenté a la compañera, que se pueda ampliar el presupuesto. Yo qué sé, yo envié un presupuesto el año pasado, o en el caso del prorrogado. Prorrogué y obviamente yo no estipulé estos gastos, que después los tengo durante el año. A mí el presupuesto me permite, por un lado, compensar partida. ¿Qué significa? Sacar un gasto que yo tenía determinado, yo qué sé, yo iba a construir una usina eléctrica. Es decir, no, lo voy a construir y lo destino a gasto de salud por la pandemia. Eso significa compensar partidas. Me permite hacerlo, siempre que yo pueda justificar por qué. ¿Sí? Porque acordate que el presupuesto está aprobado por el Poder Legislativo y el Poder Administrador es el que administra, el que recauda y paga. Sí, yo me refiero que... Ampliar ese presupuesto. ¿Qué decir? Decir, yo tengo... Yo me refiero al caso de que se pase, digamos, del presupuesto. No, y ahí me permite ampliar. Y para ampliar lo que yo tengo que hacer es, obviamente, vuelvo a enviar esa ampliación al Poder Legislativo para que me apruebe. Y el requisito que me pide es que yo determine cómo voy a financiar. ¿Qué significa? Si yo voy a ampliar el presupuesto, tengo que decir de dónde voy a sacar la plata. ¿Sí? Por ejemplo, ahora la mayoría de los gastos de la pandemia se ampliaron, obviamente, ¿sí? Porque salía a comprar vacuna, barbijos, yo qué sé. Tuve casi a dar asistencialismo a muchas personas que se quedaron sin trabajo o al quedarse en su casa no tenían ingreso. Entonces ese dinero tiene que salir de un lado. Generalmente en la República Argentina lo que se hizo a través de emisión monetaria, que esto creo que ustedes tienen conocimiento, ¿sí? O sea, el Banco Central emite más dinero, o sea, genera más oferta monetaria y más dinero en la calle, o sea, se fabrica más dinero y con eso se financia estos gastos. Esa sería la fuente de financiamiento del recurso, la emisión monetaria, que sería una de las políticas de estabilización. ¿Viste cuando estudiamos que el Estado, más allá de asignación, de gastar y obtener recursos, tiene una política de redistribución y también una política de estabilización? En este caso, utilizó una política monetaria, de incrementar la base monetaria, ¿sí? De poner más dinero circulante a los efectos de solventar estos gastos. ¿Tiene efecto esto? Sí, tiene efecto. Por ejemplo, la inflación que tenemos ahora es un efecto de esta política, ¿sí? De fabricar más dinero
ampliar la base monetaria, con eso financiar los gastos extra que tuve, ¿sí? Y obviamente eso tiene un efecto que lo seguimos viviendo. Pero yo al momento de incrementar mi presupuesto de gastos, en este caso de salud, la forma de financiar fue a través de la emisión monetaria. Y este es un claro ejemplo de la política que tiene el Estado, que no solamente es de asignar, de gastar y de recaudar, sino también tiene una política de estabilización, y esta es una forma de estabilización, que es la de poner más dinero, o sea, crear más dinero y poner más dinero circulando para financiar gastos. Otra política de estabilización que la vimos en la clase anterior es la fiscal, crear un impuesto, que también lo hizo el Estado, creó el impuesto a la grande riqueza, ¿sí? Que es otra forma, digamos, de solventar este incremento del gasto. En este caso, en la República Argentina utilizó las dos herramientas, tanto una monetaria como una fiscal. Y es lo que estudiamos nosotros en finanzas públicas. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Entonces en el presupuesto este que es único y que debe comprender... Sí. Una consulta más. Cuando se hace la ampliación y yo tengo que declarar de dónde voy a sacar los recursos para solventar ese gasto extra, digamos, ¿eso ya se especifica? O sea, ya... Yo que dijo que no quedaba afectaciones de recursos especiales de determinadas erogaciones, y después dijo que había en Argentina una ley... Sí, la Argentina tiene la excepción a esos principios. Acuérdense, los principios son de qué debería contener el presupuesto. Obviamente no contiene todo, y yo di la aclaración que acá existe. Pero en este caso no es tanto un recurso de afectación específica el tema, digamos, sino de buscar la fuente de financiamiento. Si yo amplío este presupuesto que está aprobado, amplío el gasto por algo no previsto, que puede pasar perfectamente que yo no haya previsto determinados gastos, porque obviamente no tengo no soy adivino, entonces yo no preví que iba a haber una pandemia, y tampoco la magnitud de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el 2021 dije, bueno, sí, vamos a seguir en pandemia, pero yo no sé la magnitud, hasta qué época vamos a seguir en pandemia, o qué gasto voy a afrontar. Entonces lo que me permite a mí este presupuesto es ampliar el gasto que ya estaba previamente aprobado. Obviamente se tiene que canalizar por el órgano que lo aprueba nuevamente. Y lo que me pide es que yo busque la fuente de financiamiento, ¿sí? Y por eso le digo que el Estado tiene una participación no solamente de asignación, sino en este caso de estabilización. Toca cuestiones del mercado, de la economía de mercado para financiarse. Porque cuando yo emito o incremento la oferta monetaria o emito mayor cantidad de billetes de circulante, obviamente va a afectar la economía, ¿sí? Y también si genera un impuesto a las grandes riquezas, obviamente que va a afectar una economía, ¿sí? A las personas que recae el impuesto va a afectar, ¿sí? Y ahí está la política de estabilización del Estado. Y ahí sí entramos en lo que yo decía, en un debate, si corresponde, no corresponde, si es regresivo, si no es regresivo, ¿sí? Si directamente ponerle este impuesto y redistribuir los que más tienen a los que menos tienen, va a afectar a la economía. Y eso es lo que hablamos en finanzas públicas, que hay una especie de simbiosis, ¿sí? De cómo la actividad del Estado afecta a la actividad económica. Y este es un claro ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar este año en finanzas públicas. No sé si quedó claro, digamos. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces terminamos con los principios, ¿sí? Estos principios, obviamente, ¿qué significan? No son taxativos, hay más. Por ejemplo, yo no puse acá el principio de equilibrio. Hay otros principios de transparencia que tienen otros autores. Yo cité los que yo considero más importantes. Vuelvo a lo mismo, ustedes cuando estudien la bibliografía, hagan sus apuntes, van a decir, no, para mí este principio también es importante. Perfectamente lo pueden incorporar o no. Acuérdense que la diapositiva, y lo vuelvo a declarar, es un marco de referencia a los efectos que ustedes estudien, ¿sí? No me vengan a estudiar la diapositiva porque no le va a ir bien. Hoy yo tuve la mesa haciendo a la mañana y generalmente el que estudia así muy resumido o no leyó, yo le pido un ejemplo, le pido que me relacione un principio con el otro, una cuestión, y salen mal, ¿sí? Hoy de 26 que rindieron solamente aprobaron 4, por ejemplo, ¿sí? Y por estas cuestiones, digamos, que tienen que ir a la bibliografía, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, establezcan un criterio que este es el momento. Ustedes están en la universidad, ya están en tercer año, es el momento que se sientan, que lean los libros, que establezcan
los puntos más importantes de cada tema que le pide el programa, y lo que a mí me gusta mucho es que cada uno tenga un criterio, que diga, yo estoy a favor de esto, estoy en contra de esto, y que puedan fundamentar, ¿sí? Mientras puedan fundamentar, perfectamente pueden tener un criterio, puede decir sí y no, ¿sí? Yo estoy a favor de estos principios, estoy en contra de estos principios, perfecto, como el principio de unidad, estoy a favor que se aplique en forma plena y no se afecte recursos, o estoy a favor que sí, que haya recursos con afectación específica, por darle un ejemplo, ¿sí? Sencillo. Bueno, continuamos teniendo en cuenta que es largo el tema y no tenemos tiempo lastimosamente. Bueno, esto también de la Constitución, vimos que hoy ya habíamos hablado del artículo 78, yo le comenté que establece varios, que son las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación como órgano volitivo o órgano que decide y resuelve. Y el artículo 78, vieron, no sé si ustedes leyeron, se acuerdan, constitucional tiene como, no sé, más de 20 incisos tiene, que establece todas las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Y entre esas atribuciones postula varios de estos principios que nosotros estudiamos, ¿sí? Por ejemplo, establece la proporcionalidad, ¿sí? Que es la relación directa entre recursos y sus competencias, ¿sí? O sea, tiene que ser proporcional, ¿sí? Entre el recurso y gasto. También la equidad, ¿sí? Que es el principio de razonabilidad, y la solidaridad. También de estos varios incisos que establece el artículo 78 como atribuciones del Congreso de la Nación, surgen principios, por ejemplo, el de legalidad, ¿sí? Que nosotros lo estudiamos recién como el de precedencia o anticipación, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, uno dice en anticipación, otro dice en precedencia. La Constitución habla de un principio de legalidad que tiene que estar aprobado, ¿sí? Que se debe fijar anualmente el presupuesto de gastos del Estado. También habla de la anualidad, que tiene que haber una fijación anual de los gastos. Ahí establece bien el periodo. Tiene que ser anual, tiene que ser un periodo de 12 meses. ¿Sí? No me está hablando de semestres o de periodos mayores al año tampoco, ¿sí? Que el presupuesto tiene que tener una concepción o una planificación de un año, ¿sí? También la universalidad que estudiamos, que debe estar contenido en todos los cuadros sin compensaciones de recursos y gastos que vimos, ¿sí? Que debe estar comprendido todo el gasto en un cuadro y todos los recursos en otro cuadro. También el de unidad, ¿sí? Que debe ser un solo instrumento, que como vimos recién, y ahí debatimos si corresponde los recursos a afectación específica o no. Y también este artículo 75 establece la generalidad, ¿sí? La generalidad, en realidad, si leemos otros autores, el principio de generalidad, por ejemplo, a Chabanian, que después nosotros estudiamos en cuarto año, establece que la regla de la generalidad o el principio de anualidad comprende la universalidad y la unidad, que nosotros ahora lo estudiamos por separado, ¿sí? La generalidad, en síntesis, sería que sea un solo presupuesto en donde se expongan en un solo cuadro todos los recursos, en un solo cuadro todos los gastos, sin compensación entre sí y sin afectación de recursos con respecto a un gasto, ¿sí? Por ejemplo. Pero vuelve lo mismo, en esto los autores cada uno establece cuáles son los requerimientos que debe contener como mínimo el presupuesto, y acá la Constitución también habla o cita dentro de estas atribuciones algunas características del presupuesto, ¿sí? Me esperan 5 segundos, ya vuelvo, contesto algo. Bueno, profe. Del presupuesto, que tenía los cuadros, los anexos, los incisos, las partidas, la división geográfica, o sea, darle una clasificación a los gastos, ¿sí? Por ejemplo, cuánto va a haber gasto en personal, cuánto va a ser en servicio, cuánto van a ser en bienes de consumo, en transferencia, o yo qué sé, cuánto va a ser en planta permanente, en planta temporaria, en contratado, por darle una clasificación, o de acuerdo a funciones, si son funciones sociales, funciones económicas, funciones institucionales. Y por segundo van a ser obviamente a partir de cada una de esa estructuración del gasto, de acuerdo a los clasificadores, que yo les conté que había un manual de clasificación presupuestaria, van a hacer las previsiones presupuestarias. O sea, yo voy a hacer un cálculo de cuánto voy a necesitar para cada una de estas partidas. ¿Cuánto voy a necesitar para pagar los sueldos del personal de salud?
¿Cuánto voy a necesitar para comprar equipamientos para la policía, ¿sí? Seguridad interior? ¿Sí? Voy a hacer las previsiones para el año siguiente y también obviamente voy a establecer los rendimientos de la fuente de recursos. Voy a decir de dónde voy a recaudar. Si voy a recaudar de impuestos, si voy a tener que crear un impuesto, si voy a tener que obtener endeudamiento público, si voy a tener que pedir plata prestada, si voy a vender parte de mi patrimonio, si voy a enajenar tierras fiscales, por darle un ejemplo, o voy a vender capital fijo, o voy a vender inmuebles, ¿sí? Para financiar estas previsiones que yo estoy proyectando. Acuérdense que el presupuesto en esta etapa tiene que ser equilibrado también. O sea, yo en el proyecto, cuando elaboro este proyecto técnico que lo voy a después enviar en la segunda etapa o en el segundo ciclo para su sanción parlamentaria y debate, yo acá lo que armo es el presupuesto dándole una estructura a los efectos que este plan financiero quede perfectamente estructurado y de acuerdo a los principios de qué yo quiero hacer como política de gobierno, ¿sí? Si voy a decir que voy a pagar la deuda, bueno, en el inciso de servicio de la deuda tengo que aclarar bien qué tipo de deuda voy a pagar, qué intereses, qué capital, qué cancelo, con qué voy a financiar esa deuda, ¿sí? Voy a financiar con tributo, voy a financiar con venta del patrimonio, ¿sí? Tengo que decir perfectamente y en este momento donde yo estructuro el presupuesto de acuerdo a la disciplina presupuestaria, establezco esas previsiones de gasto, de cuánto voy a gastar, a los efectos que después en la segunda etapa me aprueben el gasto, y obviamente voy a decir de dónde lo voy a financiar, a cada uno, ¿sí? Entonces la formulación lo elabora, acuérdense, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y tiene un órgano técnico que en este caso está dentro del Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda en el orden nacional, o también en el orden municipal, ¿sí? Acuérdense, vemos los tres niveles, eso también aclaramos, los tres niveles que tiene, digamos, este Estado, esta República y este Estado representativo de nación, provincia y municipio. O sea, cada uno tiene un presupuesto, cada uno lo formula y cada uno tiene un órgano técnico dentro del Poder Ejecutivo que elabora, ¿sí? A nivel nacional, dentro del Ministerio de Hacienda, la Oficina Nacional de Presupuesto. A nivel provincial, el Ministerio de Economía y entre eso la Dirección de Presupuesto. Y a nivel provincial también hay una subsecretaría de Hacienda que elabora este presupuesto con los cuadros, establece cuáles son las previsiones y dice cómo va a financiar, ¿sí? La segunda etapa es la autorización y la aprobación, ¿sí? Pero en realidad más que autorización y aprobación es el debate parlamentario, ¿sí? Porque ese presupuesto se eleva al otro poder de la República, ¿sí? Por eso cuando hablamos hoy del presupuesto, que es un instrumento jurídico, es eso, porque este instrumento jurídico establece una norma de conducta. Una vez que es aprobado y sancionado con una ley o en el caso de una ordenanza municipal, se establece una norma de conducta. ¿Qué significa? Que el poder administrador puede gastar en concepto y monto determinado y más de ese concepto y monto no lo puede hacer. Y en el caso que lo haga, como hablamos hoy, dimos los ejemplos, tiene que establecer, ¿sí? Tiene que someterlo otra vez a una aprobación, esta ampliación, y decir de dónde va a financiar este gasto extra determinado. Y obviamente bajo la responsabilidad de quien quiera ampliar este presupuesto, ¿sí? Entonces, esta segunda etapa, que está relacionada al debate parlamentario y la sanción y aprobación, ¿sí? En donde se eleva el proyecto, todavía es un proyecto, ¿sí? Y una vez que es sancionado este proyecto, que es elaborado por el Poder Ejecutivo, pasa a ser una ley, ¿sí? Y al ser una ley, que en este caso tiene un carácter especial, ustedes también cuando lean la bibliografía, algunos autores sostienen que en realidad es una ley especial que no tiene las condiciones como otras leyes, y hay otra parte de la doctrina que sí, que establece que tiene la condición material como cualquier otro tipo de ley, que es de carácter obligatoria, de aplicación obligatoria, que rige a los efectos de establecer normas de conductas determinadas, y hay otra parte de la bibliografía que dice que no, que solamente se limita a establecer un límite al Poder Ejecutivo de recursos y gastos, y que no tiene los requerimientos materiales que tendría una ley normal o común, ¿sí? Entonces se considera una ley especial que solamente busca establecerle un límite al poder administrador en concepto de recursos y gastos, ¿sí? Pero vuelve lo mismo, ahí también hay un criterio, ¿sí? De decir si es una ley especial o no es una ley especial, ¿sí? Pero eso sí, lo que tiene una característica es que dura un año con respecto a otras leyes, ¿sí? Y al finalizar el año caduca la ley, ¿sí? Pierde vigencia. En este caso, el marco normativo de esto sería la Constitución Nacional que habíamos leído, la facultad del Congreso de la Nación de sancionar o fijar anualmente el presupuesto,
y también la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, establecen los procedimientos de cómo debe remitir, en este caso el jefe de gabinete, el que debe remitir o elevar el proyecto de presupuesto que elabora el Ministerio de Economía. Se debe tener un estudio previo y dictamen de la Comisión de Presupuesto. Esto ya es dentro del poder legislativo, ¿sí? Donde se somete a una comisión que va a examinar el presupuesto, o sea, va a examinar la estructura del presupuesto, las previsiones de los gastos y la fuente de rendimiento o de dónde se va a financiar esto, para después pasar al debate en el recinto o el debate entre los diputados y los senadores y su votación y en su caso de tener la mayoría necesaria de su aprobación. Y una vez que es aprobado este proyecto, se vuelve a remitir al Poder Ejecutivo para su promulgación y distribución analítica, ¿sí? Que sería el tercer paso que lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Si en el caso del proyecto que se emite tiene correcciones que realizar, la Cámara se devuelve, se hacen las correcciones determinadas y se vuelve a enviar el proyecto y ahí se sanciona en ley y se vuelve a pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación. Todo esto está estipulado dentro de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera, que es la 24.156, y hay otras cuestiones que están determinadas dentro del reglamento interno del Poder Legislativo, ¿sí? Tanto a nivel nacional como provincial, hay un reglamento interno de cómo se debe tratar la ley de presupuesto. Así que esto que yo le acabo de explicar, ¿sí? Que se somete, algunas se envía a la comisión para dictamen, luego se vuelve una vez que tenga dictamen favorable, se vuelve al recinto para debatirlo y una vez que está aprobado, se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación, ¿sí? O en su caso también puede vetarlo, ¿sí? Ustedes saben que el Poder Ejecutivo puede vetar una ley, ¿sí? Pero en eso no quiero profundizar porque es más del derecho constitucional o el derecho administrativo, que ustedes ya lo dieron en derecho constitucional y administrativo, ¿sí? Esto es más para entender el procedimiento nomás del proyecto que es elevado por el Poder Ejecutivo, es debatido, estudiado y sancionado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es facultado obviamente el Poder Legislativo por el artículo 78 que leímos, de fijar anualmente el presupuesto, y lo devuelve al órgano administrador o al Poder Ejecutivo para su promulgación y la distribución analítica de ese presupuesto, ¿sí? Que es el paso siguiente o el paso número 3, ¿sí? Que sería este, que es la ejecución. O sea, ese presupuesto aprobado con correcciones o sin correcciones, en el caso que haya sido aprobado íntegramente, se devuelve y entonces lo que hace el Poder Ejecutivo es la distribución analítica del presupuesto, ¿sí? Distribuye en los diferentes ministerios, en las diferentes partidas, ¿sí? Ese presupuesto aprobado lo que hace es decir, bueno, esto está aprobado para salud, esto para educación, esto para seguridad, esto para justicia. Por dar un ejemplo, esto está autorizado para, por ejemplo, dentro de salud, para el pago de sueldo, esto está autorizado para el pago para la compra de bienes de consumo, bienes de capital o de servicios, y hace la distribución de este presupuesto. Acuérdense que es una norma de conducta, es un límite máximo en concepto y monto que puede gastar, ¿sí? A partir de ahí entra la etapa de ejecución. Obviamente la etapa de ejecución es cuando el presupuesto empieza a funcionar, o sea, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre se da esta etapa ejecutiva, ¿sí? Donde el presupuesto está vigente y aprobado y está ya hecho esta distribución analítica, ¿sí? Entonces, acá hay dos grandes divisiones. Una vez que se hizo la distribución analítica en los diferentes niveles de segregación, que es lo que yo le acabo de explicar, ¿sí? Con un ejemplo de diferentes tipos de áreas que tiene a cargo el Poder Administrador o el Poder Ejecutivo, tengo dos grandes divisiones, la ejecución de recursos y la ejecución de gastos. ¿Sí? La ejecución de gastos va a estar relacionado a las diferentes etapas que incurre el gasto, que también lo vamos a estudiar, ¿sí? Que tienen generalmente, más allá del crédito autorizado o del crédito abierto para gastar que surge del presupuesto, tiene otra etapa como la del compromiso, que es una afectación preventiva de ese crédito presupuestario. Se encuentra el devengado y el pago. Todo esto surge de la ley 24.156 o de la 1180, ¿sí? Cuando hablo de ejecución presupuestaria del gasto, que también lo vamos a estudiar acá y generalmente en Hacienda Pública, en cuarto año lo estudiamos muy preciso, inclusive tenemos ejercicios prácticos sobre la ejecución de gasto y ejecución de recursos. Y una segunda etapa sería, o en realidad no una segunda etapa, una segunda parte de la ejecución sería la ejecución relativa a los recursos.
¿sí? Que generalmente hay varias etapas, pero nosotros distinguimos dos, que es la etapa del devengado y la etapa del percibido. El devengado es donde se genera la obligación o el crédito a favor del Estado, donde yo sé cuál es el contribuyente que me debe determinada suma de dinero, y la etapa del percibido, que es cuando yo cobro o hago efectivo o ingresa esos fondos a las arcas del Estado o al organismo recaudador. Así que yo también distingo dentro de la ejecución presupuestaria, ¿sí? Distingo dos etapas, ¿sí? Una es la etapa del crédito a favor, cuando yo sé que fulanito me debe, o el sujeto pasible del impuesto me debe, o no solamente puede ser un sujeto pasible, pues no todos los recursos son de naturaleza tributaria, sino que yo identifico un crédito determinado, puede ser por una sentencia, por un derecho aduanero, por una regalía, ¿sí? Por diferentes tipos de recaudación o fuente de financiamiento que tiene el Estado, y cuando los percibo, o también yo registro eso, ¿sí? Ese ingreso efectivo de los fondos, que obviamente se van a destinar a financiar los gastos determinados dentro de un periodo del presupuesto. ¿Sí? Entonces yo tengo, primera etapa entonces la de formulación, ¿sí? Que es una etapa técnica de elaboración del presupuesto que lo realiza el órgano ejecutivo a través de un órgano técnico que es el Ministerio de Economía generalmente, ¿sí? Donde yo estructuro el presupuesto, hago las previsiones de gasto y digo los rendimientos probables de los recursos que voy a tener para financiar esos gastos. Una segunda etapa es cuando ese proyecto todavía de presupuesto se eleva a la Cámara de Diputados o al Poder Legislativo o al Congreso de la Nación en el orden nacional para su debate y aprobación. Una vez que es aprobado, se remite de nuevo al Poder Ejecutivo para su promulgación, acuérdense que es una ley, y ahí una vez que es ley y está promulgado, pasamos a esta tercera etapa, que es la ejecución, que es cuando se empieza a recaudar y a pagar dentro del año calendario, ¿sí? Acuérdense que el presupuesto entra en vigencia a partir del 1 de enero, la ley, que fue sancionada y promulgada. En donde yo primero lo que hago es, el órgano, el Poder Ejecutivo, hace la distribución analítica, ¿sí? Distribuye este presupuesto aprobado en sus diferentes áreas y se procede a gastar y a recaudar con estas etapas, ¿sí? Tanto los gastos como los recursos tienen diferentes etapas que nombramos acá, ¿sí? Los gastos tienen 4 etapas, que es la etapa del crédito autorizado, que surge de la distribución analítica, el compromiso de devengado y pago, ¿sí? Y el recurso tiene 2 etapas, ¿sí? Que es la etapa del devengado y el percibido. Y por último, dentro del ciclo presupuestario, o de este circuito, de estas etapas que transcurre el presupuesto, entramos en la etapa de control, ¿sí? La etapa de control, obviamente, es una etapa posterior, ¿sí? Cuando ya este presupuesto finalizó, o sea, pasó el 31 de diciembre, y ya se recaudó y se pagó de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Con las ampliaciones, compensaciones y todo lo que sucedió durante ese año calendario. Y al 31 de diciembre, como dijimos que era una ley especial, esa ley de presupuesto deja de tener vigencia y obviamente ya hay otra ley de presupuesto para el año siguiente. Y en el caso de que no esté sancionada la ley, se rige la prórroga automática de la anterior porque habíamos visto por el principio de precedencia, ¿sí? O sea, siempre hay un presupuesto, ya sea aprobado por una ley de acuerdo a este ciclo, o si no prorrogado en el caso que no haya sido debatido y sancionado por el Poder Legislativo. En esta última etapa, cuando ya el presupuesto se encuentra cerrado, ¿sí? Lo que pasa es una etapa de lo que se distinguen en la etapa de control presupuestario 2 aspectos importantes. Una, que se haya cumplido los aspectos legales y contables del presupuesto, y otro referido a los aspectos institucionales, ¿sí? El cumplimiento de las responsabilidades que hoy hablamos con la compañera, ¿sí? Que surgen del presupuesto y también la relación entre los poderes. Acuérdense que acá hay un poder que le está estableciendo la norma de conducta a otro poder, o le está diciendo hasta cuánto puede gastar. Y si gasta más, debe justificar esa ampliación, de dónde financió y por qué lo hizo de esa forma, ¿sí? O sea, yo tengo 2 cumplimientos. Una, la parte legal o contable del presupuesto, es decir, este gasto era lo que estaba aprobado y estos recursos estaban aprobados, y por otra parte, la parte de la responsabilidad o los aspectos institucionales, ¿sí? De esta norma de conducta o este carácter jurídico del presupuesto, y si se cumplió. Para eso se establecen obviamente organismos que van a controlar el presupuesto. La ley 24.156, igual que también la Constitución, establecen cuáles van a ser estos órganos, ¿sí? Nosotros tenemos 2 órganos de control. Hay un órgano de control interno que es la Sindicatura General de la Nación,
¿sí? Y un órgano de control externo que es la Auditoría General de la Nación, ¿sí? El caso del presupuesto lo controla la Auditoría General de la Nación y a nivel provincial lo controla el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo provincial, que surge también de nuestra ley de administración financiera, que es la 1180 y la Constitución provincial. O sea, el presupuesto o esta cuenta de ahorro e inversión o esta cuenta general del ejercicio, que obviamente que está obligado a rendir cuenta, hay un organismo determinado que va a hacer el control técnico, ¿sí? Acuérdense que el Poder Legislativo, la facultad de control parlamentario o de control surge del Poder Legislativo, pero este Poder Legislativo delega en un órgano técnico el análisis de esto, ¿sí? Y en este caso delega en la Auditoría General de la Nación, que eso viene a ser el control delegado, o sea, hay control parlamentario y control delegado. El control delegado es el control que delega en este órgano técnico, que va a ser un control legal, numérico, documental, ¿sí? De las cuentas de este presupuesto, y a nivel nacional lo elabora la Auditoría General de la Nación, o sea, emite dictámenes que después el Congreso de la Nación va a tomar a los efectos de aprobar o desechar esta cuenta, ¿sí? Y a nivel provincial es exactamente lo mismo. El Tribunal de Cuentas, que es el órgano técnico que ejerce la facultad de control delegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la legislatura de la provincia es la que tiene el control parlamentario o el control, ¿sí?, legislativo, delega en este órgano técnico y obviamente el Tribunal de Cuentas es el que va a emitir un dictamen y en base a ese dictamen o ese acuerdo, porque generalmente acá el Tribunal de Cuentas emite un acuerdo, va a aprobar o desechar la cuenta de general el ejercicio de un periodo determinado. Y eso es lo que hablamos hoy con la compañera, o sea, la ejecución presupuestaria, o sea, tanto lo recaudado como lo pagado, obviamente está sujeto a un control posterior. Más allá del control anterior, que sería cuando se aprueba el proyecto de presupuesto, sería un control anterior. El control concomitante o a medida que sucede es cuando yo puedo llamar a un ministro o a un gobernador o al jefe de gabinete y pedirle explicaciones, como dimos el caso de hoy, de por qué está gastando en determinadas cuestiones, ¿sí? Y este sería el control posterior o ulterior también del presupuesto. O sea, el presupuesto tiene 3 etapas de control, que en este caso el control se ejerce por un órgano técnico, ¿sí?, que va a examinar las cuentas. No es que yo delego en los diputados, senadores el control. Ellos tienen facultad de control, pero delegan en este órgano técnico y en base a los dictámenes o acuerdos van a resolver si aprobar o no la cuenta que es presentada por el Poder Legislativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Venimos bien? Porque con eso terminaríamos lo que es presupuesto, que es el punto 1 de la unidad número 3, y mañana vamos a dar lo que es gasto público, ¿sí? Yo mañana subo la diapositiva y vamos a hablar ya específicamente del gasto público, ¿sí? Ustedes saben, y lo vimos recién dentro del presupuesto, que existe un gasto público a ver si comparto acá. Bueno, ahí lo que yo acabo de subir es lo que está dentro de la unidad número 3. Ustedes como vieron en lo que acabamos de hablar en la diapositiva número 3, la bibliografía obviamente, el curso, pueden cliquear aquí, igual entra el libro, ¿sí? Está la ley, la 24.156, la 1180, la Constitución Nacional, tienen que hacer un clic, ¿sí? No tiene mucho secreto, y entran a las leyes determinadas que necesitan o que hablamos hoy, y después lo que yo le quería mostrar, esto es lo que yo le dije del presupuesto, ¿sí? Ustedes si ven, lo que hace esto es vincular a la página del gobierno de la provincia de Formosa. Habíamos hablado que el órgano técnico que confecciona el presupuesto es el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, que en este caso es la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas del gobierno de la provincia de Formosa, y acá establece todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Los diferentes tipos de presupuestos. Acá, por ejemplo, está el proyecto del presupuesto 2021, o sea, esto es lo que se elevó para su aprobación con los anexos, ¿sí?
cuando habíamos hablado hoy en la etapa de formulación, que este órgano técnico elaboraba la estructuración del presupuesto, sería esto, ¿sí? Ustedes pueden entrar, obviamente, y acá ven, ¿vio? Que están todos los cuadros, que está ordenado, tiene un orden determinado, ¿sí? Ahí les muestro, ¿sí? Por ejemplo, acá está ordenado, estos son los recursos, ¿sí? Acá, ingresos corrientes, tenemos los tributarios, de origen, yo qué sé, de origen provincial, ¿sí? Por ejemplo, ingresos brutos, ingresos inmobiliarios, impuestos de sello, impuestos a los juegos de azar, ¿sí? Y acá se establece lo que se piensa recaudar para un periodo determinado, ¿sí? Esto es lo que hace el órgano técnico, el Ministerio de Economía lo hace antes que suceda, esto lo hizo en el 2020, ¿sí? Y esto es lo que se envía a la legislatura para su aprobación. Después, por ejemplo, acá establece la coparticipación federal de impuestos, ¿sí? Y todos los impuestos con el nivel de desagregación, ¿sí? De cada uno, ¿sí? Y así de cada uno de los recursos y de cada uno de los gastos. Esto, por ejemplo, cumple los principios de universalidad, que yo en un cuadro debo comprender todos los recursos que pienso recaudar. Si acá se cumple el principio, de, por ejemplo, de universalidad de los recursos, o porque ustedes ven el nivel de desagregación que tiene, ¿sí? Acá lo ordené de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, de origen provincial, ¿sí? Yo utilizo diferentes clasificadores para organizar, como así también utilizo los gastos, ¿sí? Esto sería el proyecto de presupuesto. Después, cuando es sancionado, ya es la ley. Por ejemplo, voy acá, no sé si llegan a ver que es la ley 1698, que es esta, ¿sí? Acá ya está sancionado en la ley. Ese proyecto que yo lo elevé es sancionado por la ley, o sea, por la legislatura, y sancionó con la ley número 1698, que esta es la ley que después lo vuelve a remitir. Acá está la ley, ¿vieron? Ley 1698, fíjese la suma de, ¿sí? Porque aprueba un monto, tanto de recursos como de gastos, y establece, ¿sí? En este caso es del Poder Legislativo. Ese proyecto que yo hice en la etapa de la formulación, que lo hice a través del órgano técnico, que es la Subsecretaría de Hacienda, y lo elevé a la legislatura para su aprobación, fue aprobado por la legislatura con fuerza de ley, ¿sí? Y le dio esta ley, ¿sí? Que es la 1698, en donde establecen todos los criterios, todo lo que yo había hablado o lo que establecía. También establece la ley de responsabilidad fiscal o todo lo que debe cumplir. Establece al Ministerio de Economía como órgano, digamos, encargado. ¿Sí? Ahí firma el vicegobernador, que es el presidente nato del honorable, y también la secretaria administrativa, ¿sí? Donde aprueba este presupuesto, ¿sí? Este presupuesto, obviamente, se comunica otra vez al Poder Ejecutivo, se publica, acuérdense que hay un principio de publicidad en toda la etapa, en la formulación, en la aprobación legislativa, que sería esta, ¿sí? También en la ejecución, y por otro lado, en el control, ¿sí? Y acá estaría el presupuesto, ¿sí? Tengo acá el presupuesto, y lo que yo le voy explicando también, que acá, por ejemplo, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, deben también informar todos los movimientos a medida que va sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, esto es del tercer trimestre de 2001, o sea, de ahora. El Estado también tiene la obligación de ir informando a medida que se va ejecutando. O sea, esto sería la etapa ejecutiva, esto al día de hoy. ¿Cuánto se recaudó? ¿Sí? ¿Cuánto también se pagó al momento? ¿Sí? Con el nivel de desagregación de los cuadros, anexos y demás. ¿Sí? Ustedes, como ven, acá se cumplen varios principios que lo habíamos estudiado, ¿sí? Y también se cumple el ciclo presupuestario. También acá está, una vez que rinde cuenta, que es la cuenta de ahorro. Si ustedes buscan, vamos a buscar la 2020, tiene que estar aprobada. Acá está el presupuesto 2019. Vamos a buscar la cuenta directamente. Prórroga, ¿vieron? Acá está lo que yo les decía, que el 2020 está prorrogado. Acá está la prórroga del presupuesto 2020, porque no fue sancionado, ¿sí? O sea, el presupuesto 2019, el presupuesto 2020 es una prórroga del presupuesto 2019, ¿sí? Que también vimos que en ese caso sería el principio de anualidad y el principio de especificación o de anticipación, ¿sí? A ver si encuentro acá una cuenta. Acá está. La cuenta de inversión del 2018. Así rinde cuenta el Estado, que sería una etapa de control, que también está publicado, ¿sí? La Contaduría General de la provincia es el órgano técnico encargado de hacer la cuenta, ¿sí? Y en este caso lo eleva al ministerio,
Y acá se rinde cuenta de todo lo sucedido en el año 2018. Obviamente, esto se rinde en el 2019, ¿sí? Y acá dice, ¿sí? Presupuesto de gastos. El cálculo de cada uno y lo ejecutado, ¿sí? Con todos los conceptos, como yo decía, el gasto en personal, viene de consumo, servicios, renta de la propiedad, ¿sí? Ustedes ven, en realidad establece todos los conceptos con una descripción, ¿sí? Por ejemplo, se calculó al 31/12 280 millones, ingresos brutos, ¿sí? Y se recaudó tanto, ¿sí? Acá, por ejemplo, impuesto a los juegos de azar. Se calculó tanto, se recaudó tanto. Obviamente, a veces coincide, a veces no. ¿Sí? Lo calculado que sería lo proyectado con lo efectivamente realizado. En este caso, siempre hablando de recursos. ¿Sí? Acá vamos a los gastos. Lo mismo, si lo que estaba autorizado y lo que se gastó. Ordenado también, en este caso, esto estamos hablando acá de ejecución de gastos, así que vimos recién también. Y después obviamente se explica todo y se firma y tiene toda una estructura que obviamente lo vamos a ir dando a lo largo de finanzas públicas y también el año que viene en hacienda pública. ¿Sí? Pero en esta sería la etapa de control o la etapa ulterior del presupuesto. Bueno, con esto, digamos, finalizamos lo que es el presupuesto estatal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Le quedó algo pendiente? ¿Quieren que le conteste algo? ¿Estamos bien? ¿Entendieron? ¿Quieren hacer alguna consulta? Ninguna, profe. No, profe. Profe, Bueno, ¿hay una quedamos fecha para así. el parcial? ¿Cómo? ¿Hay fecha para el parcial? No, la verdad todavía no tenemos fecha. Lo que vamos a hacer es desarrollar de acuerdo al plan hasta la unidad número 4 y después vamos a ver la forma de evaluar. El tema es que ustedes lo saben, es un cuatrimestre muy atípico, que arrancó recién a mediados de octubre y entonces nos limita o nos condiciona en todo. Inclusive dar clases así, como volando, porque imposible dar 10 unidades en 2 meses. Entonces lo que vamos a tratar es ver la forma de evaluarlo a ustedes. Seguro va a haber un trabajo integrador o vamos a pedirle que hagan algún tipo de evaluación o vamos a ir viendo la forma que lo vamos a evaluar. Nosotros de acuerdo al plan tenemos que tomar 2 parciales, digamos, y tenemos un recuperatorio. Vamos a ver la forma de cómo nosotros lo podemos evaluar de acuerdo al tiempo y a las condiciones que se están dando en este segundo cuatrimestre. Por lo pronto vamos a dar la clase y hasta ahora, hasta la unidad número 4, y después vamos seguro a evaluar con el contador SBAR la forma de evaluar, que seguro va a ser un trabajo integrador o algún tipo de trabajo, presentado obviamente en forma individual por cada uno de ustedes. Y obviamente por medios virtuales, va a ser por correo, o ver la forma, digamos, de si hay un formulario de Google o ver cómo lo podemos evaluar. Por lo pronto, lo que yo les recomiendo es que sigan participando de las clases, vayan haciendo los resúmenes, porque agarrar un capítulo 2 es fácil, agarrar 8 o 10 todos juntos cuesta, ¿sí? Más teniendo la bibliografía que no es poca y demás. Así que lo que yo les recomiendo es eso, vayan viendo por capítulo, vayan haciendo sus resúmenes, vayan sacando las ideas generales de cada unidad que vamos dando por semana, ¿sí? A los efectos de cuando tengan que evaluar o hacer un trabajo, ya hagan una revisión solamente bibliográfica de todo lo que dimos y no tengan que comenzar de cero y leer 500 hojas de un libro o 400 hojas de un libro, porque ahí sí que le va a costar, digamos, realizarlo. Bueno, continuamos mañana a las 18 horas con gasto público, ¿sí? Entonces yo doy finalizada la clase y continuamos la clase que viene, que es mañana, martes 26 a las 18 horas. Yo le voy a enviar la invitación por el Meet nuevamente en el transcurso de mañana a la mañana. Gracias, profe. Bueno, profe. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego.